Desde hace días venimos contando las informaciones que nos llegan desde Israel y la Franja de Gaza y en cierto punto eran positivas, pues se estaba iniciando un proceso, una negociación de paz o al menos de un alto el fuego temporal. Supuestamente ambas partes iban con buenas intenciones, tanto Israel como Hamas. Bueno, pues por desgracia la realidad del desenlace ha sido casi justo lo contrario. Fin de las negociaciones en el Cairo. Hamas e Israel no se pusieron de acuerdo en el cese del fuego. Y tras esta ruptura de las negociaciones, parece que la situación ha escalado rápidamente. En primer lugar, Israel ha ordenado el cierre de Al Jazeera, una cadena de televisión dependiente del gobierno catarí. Ya sabéis, Qatar, un país que intenta moverse entre dos aguas, estar por un lado a buenas con el grupo terrorista Hamas y por otro lado también tener una buena relación con Estados Unidos e Israel. Desde Israel argumentan este cierre que ha sido temporal de 45 días con opción a seguir alargándose en el tiempo, porque esta cadena estaría difundiendo información negativa sobre las Fuerzas Armadas israelíes, estaría difundiendo una especie de discurso de odio y por lo tanto estaría poniendo en riesgo la vida de los soldados israelíes. Eso por un lado. Por otro lado, Hamas ha atacado un cruce por el que pasaba ayuda humanitaria y ha acabado con la vida de 3 soldados israelíes. Recordad la importancia, todos o la mayoría de países dan importancia a su población y sobre todo a sus soldados, pero en Israel esto lo llevan a un límite, así que imaginad el golpe que ha tenido que suponer a Israel perder a 3 personas, a 3 soldados, no solamente a uno. Y la respuesta de Israel ante este bombardeo de Hamas a este cruce ha sido cerrarlo. Es decir, que por ahí, por ese cruce, estaba pasando ayuda humanitaria a Gaza y ahora, desde este ataque, va a dejar de pasar. Por lo tanto, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza se va a ver perjudicada todavía más. Y en las últimas horas, Israel, el ejército israelí, ha difundido folletos a más de 100.000 palestinos refugiados en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. En estos folletos les ordenaba, les decía que evacuasen la zona ante la previsión de inminentes incursiones en la zona. Es decir, que todo parece indicar que la tan temida incursión terrestre israelí en Rafah es muy inminente y tan temida porque si esta guerra ya está dejando muchas víctimas a su paso, si tenemos en cuenta que en Rafah se han ido acumulando cientos de miles de palestinos hasta un total de aproximadamente algo menos de 1,5 millones, pues una operación terrestre del ejército israelí en esta zona es de esperar que deje miles, bastantes miles de muertos, muchos más de los que ya está dejando esta guerra. Bueno, pues según estas informaciones parece que esta incursión es inminente. Y más, si cabe, si tenemos en cuenta la última hora, y ojo, esto es información que ha salido hace unos minutos cuando estoy haciendo este vídeo, por lo tanto, al ser tan de última hora, siempre hay algo de dudas, pero según están publicando varios medios, Gallant, el ministro de Defensa israelí, habría comunicado a Estados Unidos a través de una llamada telefónica la noche anterior que la incursión en Rafah que no habían tenido más remedio que llevarla, que no habían tenido opción, no les había quedado otra que iniciar la incursión en Rafah. Es decir, está hablando en pasado, como si esa incursión ya hubiese comenzado o la operación que va a desencadenar en esa incursión terrestre en Rafah ya hubiese dado comienzo. Así que por supuesto habrá que estar muy atentos los próximos días a si realmente se confirma esta información y el ejército israelí va a entrar en el sur de la Franja de Gaza. Insisto, recordad que la idea de Israel de entrar en Rafah es porque, según ellos, los últimos 4 batallones que todavía le quedan a Hamas están refugiados en esta zona y, por lo tanto, entrando en esta zona y controlándola totalmente, estarían acabando de una vez por todas con Hamas. O eso al menos es lo que defienden ellos. Así que habrá que ver cómo gestionan esa incursión y si consiguen con estas evacuaciones y con estos avisos controlar relativamente las bajas civiles. Y pasamos ahora a África, concretamente al Chad.
Allí, el país está saliendo de una dictadura. Se está votando hoy por primera vez. Bueno, ya sabéis, cuando se pasa de una dictadura a una democracia, las sospechas que hay sobre si esa democracia, esa votación, es muy libre o no. Pero el caso es que si el dictador está pasando a un sistema democrático e intenta vender como que es una verdadera democracia, pues lo que indica es que la población ya no quiere, ya no tolera, ya no aguanta más un sistema dictatorial y quiere democracia. Chad, por cierto, es un exportador de petróleo. Y esto es importante más allá de las elecciones democráticas en el país por la lucha que están teniendo Rusia y Estados Unidos en África y que ya comentamos en otro vídeo. En este caso, no estamos hablando de un enemigo tradicional de Estados Unidos, sino que este hombre, el gobierno actual, los que mandan actualmente en Chad, han sido más bien aliados de Estados Unidos. Y sin embargo, en el marco de estas elecciones, el hasta ahora gobernante del país le ha pedido a Estados Unidos que retire sus tropas del país. Y lo ha hecho porque, aunque ellos tengan buenas relaciones con Estados Unidos, sabe que en su población hay un movimiento creciente de sentimiento antioccidental y por lo tanto tienen que alejarse de que los vean como sus socios o como alguna forma de colaborar con ellos. Por lo tanto, les han dicho que retiren sus tropas como un guiño a ese sentimiento antioccidental de su población. Es decir, una vez más, otro país en África en el que Rusia gana terreno a la vez que Estados Unidos lo pierde. Y esto es importante porque además de la cuestión geopolítica, económica, de recursos. También es importante contra la lucha antiterrorista y es que si Estados Unidos ya no tiene tropas en el terreno, le va a ser mucho más difícil atacar a grupos terroristas en sus bases, en estos países, en estas zonas. Y por lo tanto estos grupos quizás puedan seguir ganando poder, puedan seguir creciendo de cara al futuro. Y si ganan poder, es obvio que antes o después se va a dejar sentir las consecuencias de esto en Occidente. Y pasamos ahora a Europa, una región en la que China quiere disputar el poder que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos, principalmente desde la Segunda Guerra Mundial. Europa ha sido el mayor aliado, el aliado más poderoso de Estados Unidos. Algunos incluso dirían que en ocasiones somos su perrito faldero. Bueno, pues China quiere acabar con esta situación, quiere acercarse a Europa y en ese acercamiento entre China y Europa, que Europa se acabe alejando de los Estados Unidos, no que nos convirtamos en un enemigo suyo, pero sí que Estados Unidos no tenga tanto poder, tanto control sobre Europa. Y lo va a hacer, como no, a golpe de talonario. Recordad que Macron hace unos días ya dio un discurso en el que decía que Europa tenía que ser independiente, tanto de China como de Estados Unidos, que no podíamos ser un mero reflejo de la voluntad estadounidense, que Europa no podía ser controlada por los Estados Unidos. Bueno, pues el primer país que ha ido a visitar a Xi Jinping ha sido Francia, en una visita con Macron y von der Leyen, pero, importante, va a visitar también Serbia y Hungría. Y digo que es importante porque estos países, al contrario que la mayoría de los países europeos actualmente, que están más en la órbita de Estados Unidos, estos dos países estarían más cercanos a China. Y son muy importantes porque son considerados como la puerta de entrada a Europa de China. Son la vía de entrada a través de esta nueva ruta de la seda china. Y como digo, China tiene pensado hacer esto, captar aliados y captar amigos en Europa a través de la chequera, a través del dinero. Ya sea a través de la inversión en infraestructuras, a través de la gestión de minas o a través de fábricas de baterías para coches eléctricos. Lo que quiere China hacer con ambos países es mandar un mensaje al resto para decirles, ¿veis qué bien os podría ir si os acercaseis más a mí en lugar de a Estados Unidos? Vosotros sed mis aliados, acercaos más a mi influencia y yo voy a recompensaros con inversiones millonarias. Y terminamos nuestro repaso a la actualidad diaria hablando de Rusia. Allí un diplomático ruso ha dicho que su país tendrá que aumentar su arsenal de misiles para disuadir a Occidente. Es obvio que la retórica belicista entre la OTAN y Rusia no ha parado de aumentar desde que inició la invasión de Ucrania.
Bueno, pues según estas informaciones, Rusia quiere producir más artillería por sí sola que el resto de países que forman el conjunto de la OTAN. Para esto es obvio que tendrán que invertir una cantidad ingente de recursos económicos que serán drenados, obviamente, de otros sectores de la economía rusa y eso impactará negativamente en la calidad de vida de los rusos. Pero lo que es cierto es que por ahora los rusos parecen diferir bastante de los estadounidenses o los europeos, y es que al parecer no verían con tan malos ojos esta iniciativa. No ven mal, es decir, perder algo de calidad de vida si es para el fin de mejorar su capacidad militar. Y terminamos con una noticia publicada por un medio italiano, por La Repubblica, y es que, según informaciones internas de la OTAN, no han hecho nada público, la OTAN ya estaría trabajando con al menos dos líneas rojas para entrar en un conflicto directo contra Rusia. La primera línea roja, que activaría un enfrentamiento directo, es que las fuerzas rusas lograsen tomar Kiev, la capital de Ucrania. Si eso sucediese, la OTAN debería tomar cartas en el asunto de forma más directa para intentar frenar el avance ruso. Y la otra línea roja sería que Rusia atacase otras zonas como por ejemplo la zona de Transnistria en Moldavia. Si eso sucediese, la OTAN estaría pensando también en entrar directamente en este conflicto. Y hasta aquí la información de hoy, espero que os haya parecido interesante. Como siempre, muchas gracias por vuestros me gustas, comentarios, compartir el vídeo, suscribiros para estar al tanto de la última información geopolítica y como siempre, nos vemos en el próximo.